La mejor amiga de mi novio lo engatusó por su dinero, pero yo era su jefa. Desde chica entendí que si no trabajaba el triple que los demás, no iba a llegar a ningún lado. Nunca fui la más linda, ni la más simpática, ni la más popular. Pero nadie podía decir que no era inteligente. A los 28 ya tenía mi propia empresa de logística internacional, manejaba equipos, reuniones con embajadores, inversiones, contratos millonarios. Pero la gente no lo sabía. Me gustaba mantenerme perfil bajo. La mayoría asumía que yo solo era la chica que llevaba los cafés, y yo dejaba que lo creyeran. Porque mientras ellos subestimaban, yo escalaba. Lo conocí en uno de esos eventos corporativos donde todos fingen ser más importantes de lo que son. Él estaba parado solo junto a la barra, con su whisky sin hielo y esa camisa blanca perfectamente doblada hasta los codos. Se notaba que no pertenecía ahí, que estaba fuera de lugar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con inseguridad y me ofreció un trago. Lo acepté, y ahí empezó todo. Matías era dulce. No del tipo empalagoso, sino de los que te escuchan de verdad. Tenía una forma de mirarte que te hacía sentir importante, incluso en una sala llena de ejecutivos egocéntricos. Al poco tiempo empezamos a salir. Nunca le conté quién era en realidad. Sabía que trabajaba en algo de exportación, pero no tenía idea que yo era la directora general. Me gustaba esa desconexión. Con él, por fin podía respirar. Me hablaba de sus sueños, de su miedo al fracaso, de cómo su papá lo abandonó y su mamá trabajaba todo el día para darle una vida digna. Tenía heridas que yo reconocía. Y eso me unió más. Pasaron 6 meses y empezamos a convivir. Todo parecía ir bien, hasta que ella apareció. Se llamaba Julieta. Alta, delgada, sonrisa de modelo de catálogo, con una voz suave y mirada penetrante. Era su mejor amiga desde la adolescencia. Yo la conocí una noche en la que, de sorpresa, vino a cenar. Según Matías, ella pasaba por un momento difícil. No especificó qué tipo de momento. Yo la recibí con cortesía, aunque por dentro algo se removió. Había algo en sus ojos que no me cerraba. No era celos, no. Yo no soy de esas. Era algo más sutil. Como una especie de cálculo, de evaluación silenciosa. Como si me estuviera midiendo. Lo confirmé cuando, mientras cocinábamos juntas, me dijo casualmente. Matías siempre soñó con alguien que lo salvara. Vos parecés tener todo tan resuelto. No sé si eso le guste. Ese fue el primer golpe. No dije nada. Sonreí. Seguí batiendo la mezcla para la torta como si no me afectara. Pero no me olvidé. Julieta empezó a estar cada vez más presente. Mensajes a cualquier hora, llamadas mientras él y yo cenábamos, pedidos de ayuda ridículos como que se le había quedado sin batería el auto a 2 cuadras de su casa o que tenía fiebre y necesitaba que alguien la acompañara. Y Matías accedía. Siempre. Es mi amiga, repetía. Siempre estuvo para mí, decía. Yo trataba de confiar, hasta que encontré el primer mensaje. Si supieras lo bien que te verías en un traje y sin ropa después. Me quedé helada. Él no le había respondido. Lo vi. No le había dicho nada comprometedor. Pero tampoco lo había borrado. Ni siquiera se lo había mencionado. Eso me dolió más. Guardé silencio. Observé. Analicé. Si algo me había enseñado mi carrera era a no hacer una jugada sin antes estudiar el tablero completo. La gota final fue una noche en la que Matías llegó tarde. Más tarde de lo habitual. Venía con el pelo mojado, olor a perfume que no era el mío, y un brillo en los ojos que no reconocí. Me abrazó como si nada. Me dijo que había estado hablando con Juli porque estaba mal por su ex. Pero su camisa tenía una mancha de labial rojo en el cuello. Yo usaba nude. No dije nada. Lo observé mientras dormía. Vi cómo se giraba con tranquilidad, ajeno a todo. Y mientras él soñaba con no sé qué, yo mandé un mensaje desde otro celular. Querida Julieta, ¿sabías que Matías está en pareja con su jefa? ¿Por qué no? Ni Julieta sabía quién era yo. Me había hecho pasar por una simple empleada en la empresa. Pero ahora el juego iba a cambiar. Iba a mirar desde las sombras cómo se destruían con su propia ambición. Porque yo era la jefa. Y nadie juega conmigo sin pagar el precio. Después de mandar ese mensaje, apagué el celular descartable y lo escondí en el cajón del escritorio, donde guardo todas las cosas que algún día voy a usar para acabar con alguien.
y aunque no recibí respuesta, noté el efecto inmediato. Julieta dejó de escribirle a Matías por unos días. Él estaba confundido. Caminaba por la casa como si algo no encajara. Lo noté más ansioso, revisando el celular a cada rato, como si esperara que ella lo buscara. Pero no decía nada. Ni una palabra. Y yo tampoco. La guerra silenciosa había empezado. No tardó mucho en retomar el contacto con ella. Una noche escuché su conversación desde el baño mientras fingía secarme el pelo. Le decía que no entendía qué le pasaba, que se había hecho algo mal. Ella se hacía la víctima, con esa voz suavecita de no pasa nada, solo necesito espacio. Me daba asco. Y también lástima. Porque no tenía ni idea de lo que se venía. Mientras ellos jugaban a las escondidas con sus deseos y sus traiciones, yo empecé a mover mis fichas. Solicité acceso a su historial laboral. Matías había entrado a la empresa gracias a un favor que alguien le hizo dentro de recursos humanos. Un favor que yo permití en su momento. Pero no había pasado ningún filtro real. Revisé los reportes. Había cometido varios errores de gestión, desvíos de productos, y en al menos 2 casos, firmó sin autorización. Era grave. No como para despedirlo de inmediato, pero sí para investigarlo más a fondo. Y para hacerle sentir que su posición pendía de un hilo. Una mañana lo cité a mi oficina. Él no sabía que esa oficina era mía. Siempre creyó que yo trabajaba en otro piso. Pero esta vez lo llamaron con su nombre completo. Cuando entró, se quedó helado. ¿Qué haces acá? Levanté la mirada del informe que fingía leer y lo miré directo a los ojos. Te lo iba a contar. Pero primero necesitaba saber si estabas conmigo por mí o por algo más. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Lo vi tragar saliva, los ojos le brillaban entre el susto y la vergüenza. Abrió la boca, pero no dijo nada. Y no le di tiempo. Vamos a hablar claro, Matías. Tu expediente tiene inconsistencias. Pero no me interesa arruinarte la carrera, ni la vida. Solo quiero saber la verdad. ¿Qué pasa con Julieta? Se puso tenso. La mandíbula apretada. El cuello rojo. Y después, la mentira. Nada. Somos amigos. ¿Lo sabes? No. Lo que yo sé es que tu amiga te escribió que te quería sin ropa. Lo que sé es que desapareces horas con ella. Lo que sé es que te dejaste engatusar por alguien que solo te quiere por lo que cree que tenés. Entonces lo vi. El miedo. No miedo a perderme. Miedo a que todo lo que había conseguido gracias a estar conmigo, se le deshiciera en las manos. Y lo peor fue que no me lo negó. No me defendió. Solo se quedó ahí parado, como un niño que sabe que lo descubrieron robando galletas. Ella no sabe quién sos. Me pidió que le prestara plata, nada más. Para un negocio que quiere arrancar. Y yo le dije que no. Que no tenía. No pasó nada entre nosotros, lo juro. Pero ella no se rinde. Entonces entendí. Julieta lo estaba usando. No por lo que él era, sino por lo que pensaba que él podía sacarle a mí. A mí, la que según ella era solo una más. La que, en su cabeza, trabajaba para su mejor amigo. La decisión estaba tomada. Ese mismo día organicé una cena en casa. Cena sorpresa. Para que la mejor amiga viniera a hablar. Matías dudó, pero accedió. Yo preparé todo, luces tenues, comida cara, y una botella de vino francés que nunca abría salvo en ocasiones muy especiales. Porque esa noche iba a ser inolvidable. Julieta llegó vestida como si viniera a un casting de publicidad, vestido ajustado, maquillaje impecable, sonrisa lista para la manipulación. Cuando entró y me vio sentada en la cabecera de la mesa con una copa de vino en la mano, lo notó. ¿No estabas trabajando hasta tarde? Preguntó, disimulando la sorpresa. Hoy hice una excepción. Hay cosas que valen la pena, respondí, sonriendo. Y en ese momento, mientras Matías se sentaba incómodo entre nosotras, apoyé la carpeta sobre la mesa. La carpeta con todos los mensajes, los favores económicos que ella había pedido, y las pruebas de que había intentado manipularlo para que me robara información confidencial. Sí. Lo había hecho. Y lo tenía todo documentado. ¿Qué es esto? Preguntó ella, fingiendo inocencia. Es tu oportunidad para decir la verdad, Julieta. Antes de que se lo cuente a la fiscalía.
Porque, ¿sabías que intentar corromper a un empleado para extraer información de una empresa privada es un delito? El color se le fue de la cara. Matías me miró como si no supiera quién era. Y claro, no lo sabía. Nunca había visto esta parte mía. Julieta quiso defenderse, llorar, hacerse la víctima. Pero yo no se lo permití. «Te vas ahora», le dije. «Y si volvés a acercarte a él o a mí, te hundo». Ella se fue. Llorando, sí. Pero no por arrepentimiento. Por haber perdido. Matías se quedó mudo. Y yo también. Porque en el fondo, algo se había roto entre los dos. Y lo peor, todavía no había pasado. Después de esa noche, la casa quedó en un silencio extraño. Como si hasta las paredes dudaran de qué estaba pasando. Matías apenas hablaba. Caminaba lento, distraído, como si tuviera miedo de moverse demasiado y que todo volviera a explotar. Yo, por mi parte, seguía atenta. Aunque lo había enfrentado, aunque Julieta se había ido, algo en mi interior no cerraba. Una intuición, una presión en el pecho que no me dejaba en paz. Era como si toda esa escena hubiese sido apenas la punta del iceberg. Y no me equivoqué. A los 3 días, entré a la oficina antes del horario normal. Su escritorio estaba vacío, pero su computadora estaba encendida. No soy de revisar cosas ajenas, salvo cuando el instinto me lo exige. Y esta vez, lo hizo. Revisé los últimos documentos abiertos, los correos, y ahí lo vi, un archivo de Excel con movimientos financieros. No de la empresa, no. Personales. De mi cuenta. El archivo tenía datos míos. Mis números. Gastos que yo no había autorizado. Retiradas pequeñas, camufladas. Donaciones a fundaciones fantasmas. Pagos a cuentas sin nombre. Abrí la carpeta de papel que tenía al lado. Facturas truchas, supuestos arreglos del coche, tickets falsos. Todo con mi nombre. Firmado con mi rúbrica falsificada. Me ardió el estómago. Matías no solo me había ocultado cosas. Me estaba robando. Me temblaban las manos. Me costaba respirar. Lo miré como una idiota durante meses. Lo ayudé, lo abracé, lo defendí. Y mientras tanto, él había estado usando mi confianza como tarjeta de crédito personal. ¿Para qué? ¿Para Julieta? ¿Para sí mismo? Llamé a mi abogado. Le mandé todas las pruebas. Me dijo que tenía 2 opciones, denunciarlo de inmediato o presionarlo para ver hasta dónde llegaba. Y yo elegí la segunda. Porque quería escucharlo con mi propia voz. Quería mirarlo a los ojos y que no le quedara otra que decir la verdad. Esa noche, cuando volvió a casa, lo esperé sentada en el sillón. Luces apagadas. Solo una lámpara encendida. Como en las películas, pero sin romance. Cuando entró y me vio ahí, se detuvo. «Tenemos que hablar», le dije, sin rodeos. ¿Sobre qué? Sobre los $7.200 que salieron de mi cuenta sin que yo supiera. Sobre las facturas falsas. Sobre tu firma falsa. Sobre cómo estuviste saqueando a tu propia novia pensando que nunca lo iba a notar. Su rostro cambió. Se puso blanco, después rojo, después gris. Dio un paso hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. Puedo explicarlo. Dudo que puedas. Pero adelante, sorpréndeme. Se sentó frente a mí. Las manos le temblaban. Y ahí, soltó algo que no esperaba. No lo hice por mí. Fue Julieta. Me amenazó. ¿Amenazarte con qué? Con contar algo. Con mostrar fotos. Videos. Mi sangre se congeló. ¿Videos de qué? Matías no me miraba. La voz le temblaba. Yo, antes de estar con vos, estuve metido en cosas raras. Malas decisiones. Gente peligrosa. Le debía plata a tipos que no olvidan. Julieta lo sabía. Y me ayudó a salir, o eso pensé. Pero cuando supo que estaba con alguien con contactos, quiso aprovechar. Me obligó a mover plata. A falsificar. Si no lo hacía, me iba a hundir. A vos también. Las palabras rebotaban en mi mente. Una parte de mí quería creerle. Otra parte pensaba que era solo otra mentira para zafar. ¿Y si era cierto? Pregunté.
Si Julieta realmente tenía algo más en sus manos. Tiene. Hay un video. Algo que podría destruirme. ¿Y lo tiene todavía? Asintió. Me dijo que si no le daba 10,000 más, lo mandaba a los medios. O a la policía. Me levanté de golpe. Entonces esto no terminó. Nunca terminó. Matías quiso tocarme la mano. Lo aparté. ¿Dónde vive? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Lo que vos no te animaste. Si esta mujer quiere guerra, la va a tener. Pero bajo mis reglas. Esa misma noche, estacioné a 3 cuadras del departamento de Julieta. No fui sola. Llevé a David, mi jefe de seguridad, un exmilitar retirado que me debía más de una. Subimos en silencio. Piso 7. Cuando golpeé la puerta, me abrió como si esperara una pizza. Al verme, su rostro se deformó de placer malicioso. ¿Viniste a rogarme? Dijo, burlona. No respondí. Le mostré un sobre. Es lo que querías. Plata. Abrió el sobre, pero antes de contar los billetes, la miré a los ojos. Dámelo. El video. Todo. O este sobre va directo a la fiscalía con el historial completo de tus transferencias y tus mensajes. Julieta sonrió. Pero su sonrisa no era segura. Era nerviosa. No lo tengo acá. Entonces llévame donde está. Titubeó. Quiso cerrar la puerta, pero David la bloqueó con el pie. Y ahí entendió que no estaba jugando. Esa noche, descubrí que había algo más que un simple chantaje detrás. Que Julieta estaba involucrada en una red. Que Matías no solo había sido su víctima, sino también su cómplice. Aunque lo negara. Y que lo que se venía no era solo una venganza personal. Era un juego mucho más peligroso. Y yo, ya no estaba enojada. Estaba lista. Julieta se subió al auto en silencio. Llevaba el sobre con el dinero apretado entre los dedos como si fuera una extensión de su cuerpo. Le temblaba la mandíbula. Miraba por la ventana con una mezcla de orgullo y derrota. Sabía que la tenía acorralada, pero aún creía que podía ganar. Me causaba una lástima rabiosa. Esa clase de lástima que termina en desprecio. ¿Dónde está el video? Le pregunté sin rodeos. En la nube. ¿Dónde? No soy estúpida, respondió, apenas girando la cabeza hacia mí. No lo guardo en un pendrive ni en el celular. Está encriptado y repartido en 3 carpetas. Si algo me pasa, se publica solo. David la miró por el retrovisor. Eso suena a amenaza. Es una advertencia, dijo ella, con una sonrisa repugnante. Vos tenés tu juego. Yo tengo el mío. Apreté los dientes. El problema no era solo el chantaje. Era el veneno que ella venía sembrando desde mucho antes. El tipo de persona que no necesita decirte que te odia, te lo demuestra a fuego lento. Y Matías había sido su idiota perfecto. ¿Quién más está involucrado? Le pregunté. No respondió. Solo sonrió. Eso fue suficiente. La llevé a un hotel. No uno elegante. Uno cualquiera. De paso. Reservé una habitación y le dije que se quedara ahí. Dejé a David vigilando la puerta. Le dije que si salía, si se escapaba, si respiraba demasiado fuerte, no me temblaría el pulso. Volví a casa con la cabeza a mil. Matías me esperaba en el sillón. Tenía los ojos hinchados, ojeras, cara de no haber dormido en 2 días. ¿Dónde estuviste? Con tu mejor amiga. La llevé a un lugar seguro. ¿La amenazaste? No. Todavía no. Me miró como si ya no me reconociera. Y tal vez no lo hacía. Tal vez nunca lo había hecho. Yo solo quería protegerte, dijo. ¿Proteges a alguien robándole, ocultándole la verdad, mintiéndole durante meses? Se quedó callado. ¿Y sabes qué es lo peor, Matías? Que todavía estoy esperando que me digas toda la verdad. Porque lo del video no es lo único, ¿no? Hay más. Él tragó saliva. Y ahí, lo soltó. Hace 2 años, trabajé para gente peligrosa. Entraba a oficinas, copiaba archivos, sacaba información, cosas menores. Nada violento. Pero, ilegal. Siempre lo supe.
Julieta estaba metida también. Era la que convencía a los empleados. Teníamos un grupo, 3 más, no sé si siguen activos. ¿Qué sacaron de mi empresa? Nada. Yo te lo juro. Cuando empecé a salir con vos, corté todo. Por eso Julieta se volvió loca. Quiso seguir usando mi acceso. Pero yo me negué. Ahí fue cuando me amenazó con el video. Mi estómago se retorció. No sabía si creerle o no y lo peor es que ya no importaba. Había permitido que todo esto ocurriera dentro de mi empresa. De mi vida. Y eso tenía un precio. Mañana te vas, le dije, firme. ¿Qué? Te vas. De la casa. De mi empresa. De mi vida. Pero te estoy contando todo. Estoy haciendo lo correcto. Demasiado tarde. Lo correcto se hace cuando duele, no cuando conviene. Me fui a dormir sola. En mi cuarto. Cerré la puerta. Escuché cómo él lloraba del otro lado, como si eso pudiera cambiar algo. Y por dentro, se me partía el alma. Porque aunque me había fallado, aunque lo odiaba, todavía lo amaba. Pero el amor no limpia traiciones. Ni borra delitos. A la mañana siguiente, Matías ya no estaba. Había dejado sus llaves, su tarjeta de acceso y una carta. No la leí. No aún. No podía soportar más palabras vacías. Me fui directo al hotel. Y Julieta ya no estaba. El conserje dijo que se fue en la madrugada. Acompañada. Un tipo flaco, con capucha, medio nervioso, dijo. Dejaron el sobre con el dinero en la habitación. Ni siquiera se lo llevó. En el baño, encontré una nota escrita con marcador negro sobre el espejo empañado. Esto no es el final. Ya lo sabés. Llamé a David. Le pedí que investigara con todo lo que teníamos. En 2 horas me llamó de vuelta. No estás sola. Hay 2 más. Uno de ellos trabaja en tu empresa. Seguridad interna. El otro se hace pasar por inversor. Me temblaron las manos. ¿Y el archivo? ¿El video? Sabemos dónde se guarda la nube. Pero no podemos borrarla sin el código completo. Y solo ella lo tiene. Entonces tenemos que encontrarla. Y hacer que lo diga. Antes de que lo use. Esa noche, me encerré en la oficina. Encendí todas las cámaras. Accedí a todos los registros. Revisé cada empleado, cada movimiento, cada inversión. Y ahí lo vi, una carpeta con acceso externo no autorizado. Fecha, hacía 72 horas. Dirección IP, Chile. Julieta había escapado. Con ayuda. Y ahora no era solo una venganza amorosa. Era espionaje corporativo. Y estaban jugando conmigo, en mi propia cancha. Se equivocaron. Porque yo no sé perder. Y si quieren guerra, guerra van a tener. Después de descubrir que Julieta se había escapado, que alguien en mi propia empresa trabajaba para ella y que un supuesto inversor era parte del plan, me encerré durante horas en la sala de monitoreo privada. Esa que solo usan los directores y el área legal en casos extremos. Yo misma empecé a revisar cámara por cámara, movimiento por movimiento, empleados que nunca miraba, personas que saludaban con sonrisas falsas. Uno en particular me llamó la atención, Damián Araya, Seguridad Interna. Siempre estaba presente, siempre cumplía, siempre callado. Demasiado perfecto. Hasta que lo vi, 3 semanas atrás, se cruzó con Julieta en el estacionamiento. No la miró. No la saludó. Pero le entregó algo. Un sobre. Y el inversor. Federico Lomas. Había estado insistiendo con un proyecto de expansión en Chile. Ahora todo tenía sentido. Lo que parecía casual era parte de algo más grande. Y yo los había dejado entrar. A los 2. Por confiar. Por relajarme. Sentí como la culpa se mezclaba con la bronca. Y en ese momento decidí que ya no iba a esperar que ellos jugaran su juego. Esta vez, yo iba a armar las reglas. Hice algo que nunca había hecho. Le pedí ayuda a mi hermano. Federico. No Lomas, mi inversor traidor. Federico Herrera. Mi hermano mayor. Fiscal penal. Frío, metódico, implacable. Llevábamos años sin hablarnos, pero ahora no era momento de orgullo.
Le mostré todo. Los archivos, los videos, los movimientos financieros, los nombres. Cuando terminó de leer, levantó la vista y dijo: «Esto no es una estafa cualquiera. Estás en medio de una red de lavado, filtración de datos y posible tráfico de información confidencial. Vos sos la víctima, pero si no actúas rápido, también puedes terminar como cómplice por omisión». Me miró a los ojos. Fue como si me clavaran un cuchillo. «Necesito que los dejes actuar. Que los dejes pensar que ganaron. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, te vas a infiltrar». Volví a la oficina como si nada hubiera pasado. Saludos, reuniones, llamadas, sonrisas. Dejé que todos creyeran que el escándalo había terminado. Y por dentro, los estaba desarmando pieza por pieza. Al inversor le di exactamente lo que pedía, una propuesta para expandir la empresa a Chile. Lo cité en una reunión privada, en una oficina especial, equipada con cámaras ocultas y micrófonos conectados al juzgado. Lomas entró con su traje impoluto y su falsa seguridad. «Sabía que ibas a reconsiderar», dijo, sonriendo. «Tenías razón», le respondí. «Tal vez fue un error frenarte antes». Le entregué una carpeta con supuestos documentos legales. En realidad, era una trampa. Y cayó redondo. Empezó a hablar de contactos en el sur, gente que puede mover cosas sin que nadie mire, ganancias limpias con socios invisibles. Todo grabado. Mientras tanto, hice que David siguiera a Damián. Descubrimos que cada jueves a las 7 de la tarde se reunía en una cafetería de aspecto común, en el centro. 3 veces lo vimos reunirse con una mujer rubia, pero que claramente usaba peluca. El rostro era distinto, pero los ojos eran de Julieta. No había duda. Ya no se escondían. Se estaban preparando para el gran golpe final. Pero lo que no sabían es que yo ya estaba un paso adelante. A la semana siguiente, organizamos una convención de inversores privada. Les ofrecí el sueño, una inversión segura, contacto internacional, alta rentabilidad. Asistieron 5 personas clave. Entre ellos, Lomas y Julieta. Sí, ella. Había cambiado de rostro, pero su voz, su actitud y su arrogancia eran imposibles de ocultar. Entró como una ejecutiva exitosa, con nombre falso, documentos falsos y una sonrisa que me provocaba náuseas. La llevé a una sala privada. Le ofrecí champaña. Me hice la amable. ¿Sabes que me recordás mucho a alguien?, le dije. Sí. Sí. A una víbora. Antes de que pudiera reaccionar, se abrieron las puertas. Entró mi hermano con 2 agentes y la policía cibernética. La cara de Julieta fue lo mejor que vi en meses. Se puso pálida, después roja, después intentó correr. Pero ya era tarde. Julieta Márquez queda detenida por asociación ilícita, estafa agravada, falsificación de documentos y tentativa de espionaje corporativo. Lomas intentó levantarse, pero otro agente ya le había bloqueado el paso. Damián fue arrestado ese mismo día, en la puerta de su casa. El video fue recuperado. Con una orden judicial, lograron acceder a la nube. Estaba editado, manipulado. Ni siquiera era real. Era un montaje. Julieta había creado todo solo para tener una herramienta de presión. Una mentira más. Y Matías. Matías volvió a escribirme. No lo arrestaron. Colaboró con la justicia. Dio nombres, ubicaciones, documentos. Y gracias a eso, no lo procesaron. Pero yo no contesté su mensaje. Ni su carta. Ni su último audio, donde lloraba y pedía perdón. Porque ya no importaba cuánto lo amara. Él había sido el puente por donde entró la tormenta. Y yo, ya no podía perdonarlo. Habían pasado 2 semanas desde los arrestos. Desde la caída oficial de Julieta, de Lomas, de Damián. Desde que la policía me dijo, el daño ya está contenido. Felicitaciones, usted salvó su empresa. Felicitaciones. Como si no hubiera pasado por una tormenta que me arrancó la confianza, el amor, y hasta parte de mi identidad. Como si todo esto se solucionara con una palmada en la espalda. Volví a casa una noche. Llovía. Siempre llueve cuando el pasado vuelve. Me encontré con un sobretirado dentro del buzón. No tenía remitente. Solo mi nombre. Lo abrí sin pensarlo demasiado. Adentro, una prueba de embarazo. Positiva.
y una nota escrita a mano. Por favor. Necesito hablar con vos. No es lo que pensás. M. Mi cuerpo se quedó helado. La primera reacción fue rabia. Después incredulidad. Después, miedo. ¿Julieta? ¿Era de ella? ¿Estaba usando eso para manipularlo otra vez? ¿O era mío? No. Imposible. Yo no estaba embarazada. Nunca lo estuve. Entonces, solo quedaba una opción. Fui a buscarlo. Lo encontré en una pensión de mala muerte. Pequeña, vieja, con olor a humedad. Cuando abrió la puerta, lo vi más flaco, con barba desprolija, los ojos hundidos. Había cambiado. No sabía si era culpa o algo más. Necesito que me escuches, fue lo primero que dijo. Tenés 5 minutos, respondí, sin entrar. Me mostró un sobre similar al mío. Adentro, un test igual. Positivo. Pero esta vez venía acompañado de una ecografía. Y una firma. Julieta Márquez. Me llegó hace una semana. Desde la cárcel. No sé si es real. Pero dice que está embarazada. Y que es mío. Sentí una punzada en el estómago. No sabía si era angustia, furia o asco. Tal vez las tres. ¿Cuándo habría pasado? Antes de que vos y yo termináramos. Antes del escándalo. Fue una vez, no la justifica. Lo sabés. ¿Lo sabés vos? Se quedó callado. Porque lo sabía. Y aún así se quedó. ¿Y qué querés que haga yo? Necesito tu ayuda. Ella dice que si no la ayudo con abogados, va a decir que la obligué. Que la amenacé. Que la manipulé. Quiere hundirme otra vez. Matías, ¿está diciendo que te va a denunciar por abuso? Asintió. Los ojos le brillaban. Y si lo hace, no tengo cómo probar lo contrario. Porque nadie me va a creer. Porque tengo antecedentes. Porque fui parte de esa red. ¿Y vos crees que el bebé existe? No lo sé. Puede ser real. Puede ser un invento. Pero si lo es, si hay un bebé, tiene derecho a saber quién es. A tener algo mejor que esto. Y ahí me quebré. Porque no importaba cuánto dolor me hubiera causado. Él también era una víctima. Y si ese bebé era real, también lo era. Consulté con mi hermano. Le pasé todo, el test, la nota, la ecografía, los datos médicos. Me dijo que podía ser verdad, pero que muchas presas falsificaban eso para negociar condenas o acceso a abogados. Tenés que hacer una prueba de ADN. Si ella no accede, entonces es todo mentira. Lo convencimos de hacer una visita bajo orden judicial. Matías fue. Yo lo esperé afuera. Cuando salió, temblaba. Me abrazó sin decir una palabra. Su cara decía todo. ¿Qué pasó? Está embarazada. Tiene 3 meses. Dijo que el bebé es mío. Pero, pidió algo a cambio. ¿Qué? Un trato. Que le consiga un defensor privado. Que le consiga una pena menor. A cambio, no me denuncia y no menciona a nadie más. ¿Y lo vas a hacer? No sé. Nos quedamos en silencio. Hasta que dije lo que nunca pensé decir. Si el bebé es tuyo, voy a ayudarte. Matías me miró como si no entendiera. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene la culpa. Porque si vos realmente querés ser mejor, tenés que empezar ahora. Con hechos, no con promesas. Y él lo entendió. Le conseguí un abogado de familia. Uno bueno, limpio, sin contactos turbios. Le pedí que iniciara una medida cautelar, que se hiciera la prueba de ADN y ni bien naciera el bebé. Que se estableciera una restricción de contacto directa entre Julieta y Matías hasta que se comprobara la verdad. Yo me quedé al margen. Pero no desaparecí. Matías empezó terapia. Consiguió trabajo lejos del área empresarial. Se mudó a un departamento simple. Empezó de cero. Me mandaba mensajes cada tanto. Casi nunca los respondía. Hasta que uno me tocó el corazón. No busco volver. Solo quiero que sepas que cada día intento ser el tipo de hombre que vos merecías. Aunque ya no me quieras ver. Y me dolió. Porque aún lo amaba. Pero a veces el amor no basta.
6 meses después, recibí otro sobre. Esta vez, del juzgado. El bebé había nacido. Y no era de Matías. El ADN era negativo. Julieta había mentido. Otra vez. Y esta vez, fue su final. La acusaron de falsificación agravada, intento de extorsión con agravantes, y manipulación judicial. Matías quedó libre. Limpio. Y solo. Igual que yo. Pero cuando nos vimos en la sala del juzgado, pasó algo. Él estaba de pie. Yo entré sin pensarlo. Y cuando me miró, con esos ojos que ahora eran distintos, llenos de humildad y heridas, me dolió menos. ¿Querés un café?, preguntó, como si fuéramos dos extraños. Sí, respondí. Y salimos juntos. Sin promesas. Sin mentiras. Solo un café. Y el principio de algo que, quizás, no habíamos sabido empezar bien. Mientras tanto, Julieta enfrentaba su condena. El embarazo falso, las pruebas alteradas, el intento de manipulación judicial, el cómo perfecto para que su abogado pidiera un juicio abreviado a cambio de una pena real. No logró zafar. Y esta vez, nadie pudo cubrirla. Pero incluso encerrada, intentó una última jugada. Un periodista me contactó. Había recibido una carta escrita por ella, donde me acusaba de haberla arrinconado psicológicamente, de haber usado mi poder económico para torcer la justicia. Era una mentira más, pero peligrosa. El periodista pedía una entrevista. Queremos saber tu versión, por equilibrio informativo, dijo. Pensé en quedarme callada. Pensé en dejarlo pasar. Pero ya no era esa mujer. Acepté la entrevista. Me senté frente a las cámaras con la espalda recta, la mirada firme, y dije todo. La verdad sin adornos. Cómo intentaron usarme, engañarme, arrastrarme. Cómo sobreviví. Cómo enfrenté a una red disfrazada de amistad y amor. Y cómo el silencio solo protege a los culpables. El video se viralizó. Mujeres que habían pasado por traiciones, manipulación, abuso emocional, escribieron miles de mensajes. Me llamaban valiente. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía harta. Y eso fue suficiente. Pasaron 3 meses. La empresa volvió a crecer. Implementé un sistema de auditoría interno. Ascendí a una mujer de contabilidad que llevaba años siendo ignorada por sus méritos. Saqué a varios que me sonreían de frente y apuñalaban por atrás. Y me prometí que no iba a volver a subestimar mi intuición. Una tarde, saliendo de una reunión en el centro, lo vi. Matías. En la otra vereda. Estaba hablando con una señora mayor, ayudándola a cargar una bolsa. Cuando terminó, me vio. Sonrió. Cruzó. Nos quedamos frente a frente, como en una película que se negó a tener final durante demasiado tiempo. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. ¿Y vos? Bien también. Mejor. Pausa. ¿Te puedo invitar otro café?, pensé. No por venganza, ni por duda. Pensé con sinceridad. Y después, sonreí. No. Pero podemos caminar. Caminamos 3 cuadras. No hablamos de volver. No hicimos promesas. Éramos 2 personas que se lastimaron, se rompieron, y aún así aprendieron. Tal vez algún día lo intentemos otra vez. Tal vez no. Pero si algo aprendí, es que no todo final tiene que ser feliz. Solo tiene que ser justo. Y este, lo fue.